Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Vamos pues a orar para recibir la palabra. ¿Están listos para recibir la palabra? Bueno, sin duda, como siempre Dios lo hace, va a hablar a nuestro corazón. Así que le voy a pedir que se mantenga atento. Como siempre tenemos que estar atentos, porque sin duda hoy el Señor va a hacer algo aquí en tu corazón a través de la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos das nuevamente la bendición, el privilegio de poder venir a tu casa y aquí poder adorarte, Señor. Y nuestra adoración, llegando hasta tu presencia, contiene la palabra, Señor, porque hemos cantado tu palabra, Señor. Y es la palabra la que nos ayuda a ser diferentes, Señor. Por eso, en este lugar, Señor, nuestro compromiso es con la predicación de tu palabra, Señor. Así que pedimos que por los próximos minutos nos des la gracia, la revelación que proviene de ti, Señor, para que nuestra vida pueda ser una vida que pueda ser de impacto y de bendición para otros, Señor, principalmente para los de nuestra casa, Señor. Así que nuestro corazón está dispuesto, está disponible, y háblanos, Padre, para que tu palabra haga el efecto que tú deseas que haga en nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Decir amén es decir que así sea, ¿sí? Entonces, si ustedes oraron que la palabra haga su efecto, lo va a hacer. El tema que yo voy a tratar hoy, ahí lo ven en la pantalla, es, para los que anotan, transformados por la palabra. Cuando usted experimentó su conversión, la experimentó debido a un milagro de sanidad física que recibió, o debido al impacto de la palabra o al efecto que la palabra hizo en su corazón. Pregunto. La palabra. La palabra siempre tiene que ir por delante respecto a las señales milagrosas de Dios. Dios hace milagros, nosotros creemos en los milagros y Dios sigue haciendo milagros porque Dios no cambia, ¿verdad que no? Él sigue haciendo milagros. Los milagros que hizo ayer y antier, Él los seguirá haciendo por siempre. Pero la palabra siempre hace un efecto en nuestro corazón y un efecto que transforma. Este mensaje es la continuación del anterior que compartí yo hace 2 semanas atrás, que titulamos El Evangelio, poder que transforma. ¿Por qué es un poder que transforma el Evangelio? Pues una respuesta simple, es nada más y nada menos porque lo que contiene este libro es la poderosa palabra de Dios. Así de simple. Pero además, el Evangelio es un poder que transforma porque el mensaje desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está centrado precisamente en la persona y en la obra redentora de Jesús. Porque fue ese poder del Evangelio que al transformar a los apóstoles y a muchos de los seguidores de Jesús, incluyendo al apóstol Pablo,
fue el elemento catalizador o el elemento detonante de un cambio, no solo para llevar miles y millones de personas alrededor del mundo a los pies de Cristo hasta nuestros días. El poder de la palabra siempre ha llevado a los pies de Cristo a las personas. Por eso la importancia de predicar la palabra, ¿sí? Sino que también ese poder del Evangelio ha sido capaz de producir en la iglesia, en todos los años desde que Jesús fundó la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, ha producido el poder de la palabra, no solamente una reforma, una renovación también, una restauración, y ha producido una serie de avivamientos en todo lo que es la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que ha producido restauración, reforma y avivamiento? El mensaje del Evangelio. Un mensaje del Evangelio el cual el apóstol Pablo tenía muy claro, y él sabía, por eso lo escribió, que el mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación o para llevar a alguien a la salvación. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribió con toda certeza y con toda convicción a los de la iglesia en Roma, que por cierto vivían en medio de mucho paganismo, ¿sí? Él les escribió Romanos 1:16, un texto que todos sabemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, ¿sí? Es el poder de Dios. Y pudiéramos añadirle ahí el poder de Dios que transforma para salvación, escuchen, de todo el que cree. Y la gran realidad a la que luego nos enfrentamos cuando le predicamos a la gente es que muchos no creen y no quieren creer, ¿sí? Los que escucharon el mensaje del pastor Chuy hoy en la mañana, por cierto, si no lo escucharon, les recomiendo que lo escuchen. Es palabra de Dios. Él mencionaba que ahí en la congregación en Guadalajara llegó un hombre, pero él simpatizaba solamente con el mensaje del Evangelio. Pero él no quería experimentar la conversión, él no quería recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Algo medio raro, ¿verdad? Que alguien simpatice con el mensaje del Evangelio, pero no quiere experimentar el nuevo nacimiento ni experimentar la salvación que Jesús logró para nosotros en la cruz. Pero inclusive alguien le dijo: oye, pero es que necesitas nacer de nuevo, porque si no, te vas a ir al infierno el día que mueras, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El que no cree, pues su destino eterno no es el reino de los cielos, es el infierno, ¿sí? Entonces, es el poder de Dios para salvación para el que cree, como tú y yo, que creímos un día. Luego habla, dice ahí, termina el texto diciendo: al judío primeramente y también del griego. Así que, mis hermanos, la predicación de la palabra de Dios no solo es un privilegio y una gracia que Dios nos concede a los que predicamos desde este lugar o desde cualquier púlpito. Yo no entiendo cómo hay predicadores que, por cierto, predican un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio, que predican de tantas cosas, habiendo tanta riqueza espiritual en este libro, la Biblia, que se ponen a predicar, ahorita lo vamos a ver más adelante, cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del evangelio. Entonces, la predicación de la palabra de Dios, además, es una gran responsabilidad. Por lo tanto, para nosotros los que predicamos, todos los que predicamos la palabra de Dios, es una tarea muy seria. Por cierto, los que van y evangelizan, y todos nosotros, pues hay que ir bien preparados para poder contrarrestar con la palabra de Dios, con el poder del evangelio, cualquier falsa doctrina que luego la gente está creyendo. Hay muchas cosas en las que hoy la gente está creyendo. Entonces, es una tarea muy seria. Esto debido a las implicaciones que la predicación de la palabra contiene. Por ejemplo, al predicar la palabra lleva a la conversión a una persona.
Cuando la palabra es predicada en su centralidad y de acuerdo al mensaje que contiene, que pues todo está centrado en la persona de Jesús y en su obra redentora, pues la persona es redarguida en su corazón y el Espíritu Santo hace su trabajo de tal forma que la persona se convierte a los caminos del Señor. Y a partir de ahí, yo acabo de cumplir ya 40 años caminando con el Señor, y desde el primer día que yo le entregué mi vida al Señor, se marcó en mi vida un antes y un después. Un antes y un después, como lo fue en tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió? La predicación de la palabra. La predicación de la palabra, además, ustedes lo podrán confirmar, nos provee a nosotros una guía, una dirección, un propósito. La palabra de Dios, incluso lo dice el Salmo 119 en el versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, ¿sí? Por eso nos es bueno a estudiar la Biblia. La palabra también, escuchen esto mis hermanos, la palabra también nos ayuda a crear convicciones. Yo lo he dicho antes y lo repito hoy. La vida cristiana consiste en convicciones, no en prohibiciones. Te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que hagas aquello. No, es crear convicciones. Y la palabra nos ayuda a crear esas convicciones que nos llevan a hacer correcciones a nuestra vida, confrontándonos con el pecado. Y la palabra nos ayuda a crear esas convicciones que también nos ayudan a hacer correcciones en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Yo les decía hace 2 semanas que cuando vamos a la palabra de Dios, aquí tú y yo nos vemos reflejados tal y como somos. Dios nos confronta porque la Biblia es como un espejo donde tú y yo nos podemos ver tal y como somos, ¿sí? Y ahí el Señor, como no lo podemos engañar, Él nos dice, estás proyectando una imagen que no es la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a crear convicciones. La palabra nos transforma porque, como ya lo mencioné, la centralidad de su mensaje está en la persona de Jesucristo, quien Él mismo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios también en Hebreos dice que es viva y es eficaz. Es viva porque procede de un Dios vivo. Dios no está muerto, ¿verdad que no? Él está vivo, ¿sí? Y si Él está vivo y nosotros somos sus hijos, pues somos bienaventurados, ¿verdad? Además, la palabra de Dios es poderosa porque es capaz de cambiar nuestros pensamientos, nuestras conductas, pero también la palabra de Dios es capaz de sanar nuestras heridas. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? ¿Sí? Si alguna persona, sea tu familiar, un hermano de la iglesia, un vecino, un compañero de trabajo, te marcó, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios nos ayuda a sanar esas heridas, ¿sí? A mí, yo les daba testimonio la semana pasada, mi papá me marcó, ¿verdad? Y él obviamente en su ignorancia, pues pretendía enseñarme los principios morales, pues a través de golpes y azotes y donde cayera el gancho al hígado, ¿verdad? Y eso hizo en mí que yo fuera guardando resentimiento. Ahí está la marca, la herida. Pero cuando vine a los caminos del Señor, la palabra de Dios me liberó de esas heridas, sanó mi corazón, ¿sí? Así que, ¿por qué no predicar las verdades del Evangelio si es la verdad la que nos hace libres? ¿Por qué no predicarla, verdad? Así que vamos a tratar de conectar este mensaje de hoy con el de hace 2 semanas. Dijimos que el Evangelio de Jesús es la buena noticia de la salvación ante la mala noticia de condenación eterna que, dicho sea de paso, nosotros llevábamos cargando. Llevábamos una carga por causa de nuestros pecados
que nos perfilaba hacia la condenación eterna. Pero Cristo vino a tomar y a quitar de nosotros esa carga, y Él vino a tomar nuestro lugar, ¿sí? Haciéndonos nacer de nuevo y empezar a vivir una vida diferente. Por lo tanto, el Evangelio de Jesús, escuchen, es un mensaje de redención, de poder transformador, como ya lo dice Pablo, para los que creen. ¿Tú crees en lo que dice la Biblia? ¿De veras lo crees? Y tengo que decirlo así con énfasis, porque a veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, ya sea en la familia, con los hijos, en el trabajo, y la Biblia nos dice lo que debemos hacer, a veces no creemos en lo que Dios nos dice, y entonces queremos hacer lo que mejor nos parece. Escuchen esto, mis hermanos, el consejo de Dios es el mejor consejo. Ese no falla. El consejo de Dios es perfecto. Por eso hay que ir a pedirle. Por eso en la Biblia también Dios se revela como consejero. Es Padre eterno, es príncipe de paz y es consejero también. ¿Por qué? Porque el mejor consejo lo tiene nuestro Padre, ¿sí? Alguien dijo que el Evangelio no solamente informa todo lo relacionado a la voluntad de Dios, que es perfecta, sino el Evangelio también debe de formar y transformar la vida de una persona, ¿sí? Así que cuando la conducta y las acciones de un creyente, cualquiera de nosotros o cualquier otro creyente que nos esté escuchando, o cualquier otro creyente de cualquier parte del mundo, cuando sus conductas y acciones no son congruentes con lo que dice la Biblia, escuchen esto, eso nos deja ver con toda claridad quién es Jesús en tu vida, que era la pregunta que hacía el pastor Chuy a lo largo de todo su mensaje. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sí? Entonces, no voy a abundar en eso porque pues es importante que ustedes escuchen el mensaje, porque nos va a traer luz y bendición a nuestra vida. También cuando las acciones y conductas de un creyente no son congruentes, pues eso también nos deja ver que la palabra de Dios ha echado raíces solamente en el nivel de la mente. La mente jamás nos va a cambiar. Pero un corazón restaurado y un corazón cambiado, eso sí hace cambios, produce cambios en nuestra vida, porque es aquí en el corazón, en el alma, donde Dios trata con nosotros, no en la mente, ¿sí? Entonces, cuando alguien no es congruente con lo que dice la Biblia, pues nos damos cuenta que esas raíces están en el nivel de la mente, no son tan profundas como para haber llegado al corazón, ¿sí? Sin embargo, cuando alguien ha sido tocado o redarguido por el poder de la palabra, ¿se acuerdan que estudiamos el efecto que produjo la palabra en los cristianos a los que el apóstol Pedro les predicó cuando se levanta y da un mensaje? Pero escuchen, ese mensaje no estaba centrado en la experiencia que ellos acababan de tener con el Espíritu Santo. No, el mensaje que predicó el apóstol Pedro fue centrado en la persona de Jesús, en la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús. Entonces Pedro los confronta y les dice: a ese Cristo al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey, y ahora está sentado allá a la diestra del Padre. Y dice que una vez que termina Pedro de hablar esas palabras, dice que se compungieron de corazón. Otra versión dice: el mensaje del evangelio que Pedro predicó, dice que les atravesó el corazón, ¿verdad? Y ellos fueron redarguidos, y entonces surge la pregunta: ¿y ahora qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Pues Pedro los llevó al arrepentimiento. Si yo les decía hace 2 semanas que si Pedro hubiera sido un predicador de la prosperidad, les hubiera dicho: traigan sus ofrendas aquí, ¿verdad? No, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense, ¿sí? Para el perdón de sus pecados. Entonces ese día se convirtieron 3,000 personas
por causa y a resultado del mensaje que predicó el apóstol Pedro y que produjo un efecto transformador, que después de ese efecto transformador ellos empezaron a manifestar el carácter de Cristo. Y ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto, que la palabra haga algo en nuestro corazón de tal forma que podamos manifestar el carácter de Cristo. Por eso la pregunta que hacíamos, la repito hoy: en los años que tú llevas caminando con el Señor, desde el día de tu conversión, ¿tu vida está reflejando hasta el día de hoy el efecto de la palabra que ha hecho en tu corazón? ¿O seguimos siendo los mismos? ¿Sí? Porque si tú llevas 10 años, 5 años, los años que lleves, y llegas cada domingo o llegas miércoles y domingo, escuchas el mensaje del evangelio que se predica desde este lugar o de los lugares donde se predica la sana doctrina, pero si ese mensaje del evangelio no está produciendo cambios en tu vida, perdiste el tiempo. Se pierde el tiempo. Y sí pasa, sí hay personas que llegan a una iglesia, a una congregación como esta o como cualquier otra, y llegan pues a ver qué nos da el Señor ahora. No venimos con la expectativa a ver qué el Señor va a tratar conmigo en el día de hoy, ¿sí? Así que la palabra ha hecho su efecto. Los años que llevas caminando con el Señor, ¿ha hecho un efecto la palabra en tu corazón? ¿O seguimos siendo los mismos? ¿Sí? Si tú consideras que llevas años caminando con el Señor y evalúas tu vida y dices, se me hace que tengo que cambiar esto, pues ya hay que decidirnos, porque la vida no la tenemos comprada. Hoy posiblemente estamos aquí, pero mañana no sabemos, ¿sí? Ahora, después que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, porque es donde estamos basando este mensaje, después que el apóstol Pablo ha desempacado así como por 11 capítulos todo lo que tiene que ver con la doctrina de la obra de Dios a nuestro favor, que dijimos que es la doctrina que Pablo habla por 11 capítulos en la carta a los Romanos, habla de la salvación sin obras, pero solo por gracia y solo por la fe en Jesucristo. Ahora, a partir del capítulo 12, Pablo le da como un giro al curso de su mensaje para enseñarnos que cuando alguien ha sido impactado por el evangelio, será una persona formada, transformada por el mismo evangelio que escuchó. ¿Sí? Si escuchó con atención, porque también decíamos que en el mensaje que Pedro predicó, el primer mensaje que predicó Pedro, la gente estaba atenta, ¿sí? Estaban oyendo, escuchando con atención. Los que se estaban durmiendo ahí, yo no sé qué les pasaría, ¿verdad? Sin duda no hubo arrepentimiento en ellos. Pero esas 3,000 personas que se convirtieron en ese mensaje de Pedro estaban escuchando con atención, ¿sí? Así que ahora Pablo inicia el capítulo 12 y los siguientes hasta el 16, enseñando lo que en algunas Biblias aparece como deberes cristianos. ¿Sí está ahí en su Biblia? Deberes cristianos, véalo ahí en su Biblia. ¿Sí trae Biblia? Bueno, ¿sí dice ahí deberes cristianos? Sí, bueno, algunas Biblias lo tienen. En otras palabras, si el poder de la palabra ha hecho un impacto en tu corazón, ese impacto se verá reflejado en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Y si no, pues alguien puede leer nomás, sí, pues mis deberes cristianos son estos y esto y esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces la palabra no está haciendo un efecto aquí en el corazón. Por ejemplo, les pregunto, orar cada día, leer la Biblia, estudiarla, congregarse, ¿son deberes del cristiano o son opciones? ¿Qué son? Díganlo. Son deberes, no son opciones. Sin embargo, sin duda el día de hoy
hubo más de algún hermano de esta congregación o de cualquier otra que dijo, no, yo ahora no voy a ir, no tengo ganas. Bueno, pues tampoco se la va a obligar a nadie, ¿sí? Acuérdense, la salvación que Jesús logró para nosotros y la relación de Jesús con nosotros es personal, ¿sí? Entonces, la intención de Pablo es que podamos vernos a la luz de esos deberes y que por nosotros mismos podamos comprobar si realmente la palabra me está formando y me está transformando o está transformando mi vida. De esto hablamos hace las 2 semanas atrás. Iniciamos con algunos de los deberes y vamos a continuar porque dijimos que íbamos a continuar, y por eso estoy tratando de conectar este mensaje con el anterior. Por lo tanto, entonces Pablo está exhortando a los creyentes primero a ofrecerse en sacrificio viviente, capítulo 12, versículo 1, y luego a no conformarse o imitar las conductas de este mundo. Pablo está expresando en este primer texto, está expresando el deber mediante el uso de 2 imperativos que son correlativos, es decir, se relacionan el uno con el otro. El primero, dice Pablo, los cristianos no deben conformarse o adoptar las conductas del mundo. ¿Sí queda claro ese deber? Nosotros los cristianos no debemos amoldarnos, no debemos asumir conductas que tiene el mundo. Debemos marcar una diferencia. Entonces Pablo dice, no deben conformarse a las conductas del mundo. Segundo, el segundo deber dice, pero sí deben transformar su modo de pensar por causa de la renovación de la mente que ha habido, ¿sí? En otras palabras, si el poder de la palabra nos ha transformado, se nos exige o se nos manda dejar de vivir y de pensar al estilo que piensa el mundo, ¿sí? Yo decía hace 2 semanas que algo que nos ha marcado a muchos cristianos son las modas. Porque las modas marcan una forma de vestir. Por ejemplo, si se trata del vestir, ¿verdad? Y hay personas que son cristianas y se visten de una manera muy indecorosa, ¿sí? Muy indecorosa. Entonces, y luego de pronto uno trata de ayudar a corregir y se molestan. No seas tan legalista. No es un asunto de legalismo. No es un asunto de legalismo. Es un asunto de honrar a Dios con nuestra forma de vestir, como lo debe de ser nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar. No es un asunto de legalismo. Es un asunto de honrar a Dios con nuestra vida en toda manera de vivir. Así que no se molesten, ¿sí? Si es que la palabra ha hecho un efecto en tu corazón. Ahora, les voy a aclarar algo, especialmente a las mujeres, con todo respeto se los digo. La manera decorosa de vestir es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿sí o no? Porque dicen, pues no estoy en la iglesia, pues me pongo minifalda o me pongo lo que sea. No, hermanas, no, hermanitas, se los digo con todo el amor de mi corazón, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1. Por consiguiente, estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas, dice Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Tu cuerpo es santo, consagrado para Dios, ¿sí? Tu cuerpo no es para que lo andes exhibiendo, ni el varón ni la mujer, para que lo andes, es santo para Dios, ¿sí? Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí viene el versículo 2. Y no se adapten a este mundo. Si este mundo se quiere vestir como le dé la gana, pues ese es asunto de ellos. ¿Qué se puede esperar de una persona que no ha nacido de nuevo? Pues eso y muchas cosas más, ¿no?
Entonces, pero a nosotros, este es nuestro deber. No se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, hay que pensar como piensa Dios. Porque Dios no es legalista, ¿verdad que no? No. Dios es nuestro Padre y como nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros, por eso nos da el mejor consejo, ¿sí? Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno delante de Dios, lo que es aceptable y lo que es perfecto delante de Dios. Ese es el punto, ese es nuestro deber. Así que Pablo, vuelvo a repetir, viene hablando a nosotros los creyentes, a los creyentes de Roma y a los que leemos esta carta, viene hablando en el contexto del cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Escuchen, no solamente para con Dios, sino también con el prójimo. Deberes cristianos que tenemos para con Dios, pero también el deber cristiano que nos debemos, valga la redundancia, que tenemos los unos para con los otros. Por ejemplo, es un deber del cristiano adorar a Dios. Pero es un deber también entre nosotros como cristianos amarnos y perdonarnos, ¿sí o no? Son deberes cristianos, ¿sí? Que tenemos para con Dios, pero también para con nuestro prójimo. Y es importante mencionar, que ahorita voy a entrar en un poquito más de detalles a partir del capítulo 12, pero quiero mencionarles un poquito el contexto histórico, lo que estaba sucediendo en los tiempos de aquellos cristianos de Roma a los que les escribió Pablo. Como en los tiempos de Jesús, no eran muy diferentes a los que hoy vivimos. En aquel tiempo, los cristianos de la iglesia en Roma, así como los que seguían a Jesús, fueron víctimas de burlas, de insultos con lenguaje ofensivo que en la mayoría de veces terminaba en persecuciones. Todos conocemos la historia del cristianismo. Hubo persecuciones impresionantes y Pablo era uno de esos perseguidores. Hoy tú y yo no estamos experimentando la misma persecución que experimentaron los primeros cristianos, pero estamos experimentando otra persecución que a mí me parece también una persecución muy peligrosa, porque es persecución religiosa. Es una persecución religiosa. Hoy cada quien habla y predica su propio mensaje. La predicación el día de hoy es una predicación de una serie de evangelios que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesús, como es un mensaje del evangelio centrado solamente en dinero. Como yo decía hace un momento, habiendo tanta riqueza espiritual, centrar el mensaje solamente en dinero. O, por ejemplo, un evangelio, porque evangelio es buena noticia y tristemente para muchos la buena noticia es: trae tus ofrendas porque si tú traes 1,000, Dios te va a regresar 10,000. Y eso para muchos es una buena noticia porque quieren ser ricos. Pero el asunto es que quieren ser ricos pretendiendo como manipular a Dios, pero usan la Biblia. ¿Sí? Entonces, está otro evangelio que también es muy socorrido, una buena noticia, que la gente quiere escuchar solamente emociones, en algunos otros casos supersticiones, y en algunos otros casos se presta a manipulaciones. Ese no es el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Y Pablo mismo lo dijo a los corintios, les dijo: si alguien viene y les predica otro evangelio, que no hay otro evangelio, sea maldito. ¿Sí? También está otra clase de evangelio que hoy se está predicando alrededor del mundo, que tiene que ver con un evangelio sin compromiso con Dios, sin compromiso en la iglesia cristiana, donde no se confronta a las personas con el pecado para que no se vayan de la iglesia. O sea, prefieren mandarlos al infierno que confrontarlos con su pecado. Porque alguien que no es confrontado con su pecado, pues yo dudo que vaya camino al cielo. ¿Por qué? Porque está practicando el pecado.
Si bien es cierto, como seguimos en esta naturaleza humana, seguimos pecando, pero así como David, que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ese corazón conforme al corazón de Dios, cuando cometió los graves pecados que cometió, lo llevaron al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, si de este lugar usted es confrontado con el pecado y se quiere ir, yo, como decía Pablo, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, incluso el mismo Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. ¿Por qué? Porque en un día, cuando yo esté en la presencia del Señor, voy a rendir cuentas. ¿Sí? Yo me imagino nada más a todos esos predicadores de la prosperidad, a todos esos falsos maestros que están enseñando herejías y manipulando a la gente. Ya me imagino cómo les va a ir con el Señor si no se arrepienten, ¿verdad? Incluso, escuchen esto, de pronto salen por ahí esos famosos teleevangelistas, que no necesito decir nombres, no tienen ningún caso, que de repente pasan los años y como ya su fama se les va terminando, se van acabando, salen, hacen un video arrepintiéndose. ¿Sí? Y me arrepiento, es que yo manipulaba a la gente y los invitaba a traer dinero. Sí, pues ya se arrepienten y el dinero que amasaron ahí, las fortunas que amasaron, ¿dónde está? No lo regresan. Se arrepienten, pero sí se hicieron millonarios. Hace unos días platicaba yo con un pastor y le decía, porque vi uno de esos predicadores, ¿sí? Y le decía, fíjate que yo sabía que este hermano, ¿sí? Por cierto, es un cantante famoso. Yo sabía que este hermano sacó un video arrepintiéndose. ¿Y sabes qué me respondió este pastor que lo conoce bien? Me dijo, dice, sí, ya se arrepintió, pero después de que se hizo millonario. Pero bueno, cada quien vamos a dar cuentas. Cada quien vamos a rendir cuentas. Así que, teniendo en mente el contexto de lo que estaba sucediendo con aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, Pablo les escribe acerca del cumplimiento de uno de los deberes cristianos que era necesario, que esos cristianos a los que les estaba escribiendo Pablo, era necesario que cumplieran con ese deber. Versículo 14, Romanos 12, 14. Ponga un cuadro ahí en su mente y vea cómo aquellos cristianos estaban siendo perseguidos como nosotros ahora estamos siendo perseguidos religiosamente a través de toda esta serie de evangelios falsos, ¿sí? Estamos siendo perseguidos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y Pablo nos da la respuesta en el versículo 14 acerca del cumplimiento de uno de nuestros deberes. Lo voy a leer, Romanos 12, 14, en la Nueva Traducción Viviente, porque me parece mucho más claro y no se pierde el sentido de lo que dice la Reina Valera. Estamos ahí, Romanos 12, 14. Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Wow, esto le funde los fusibles a cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la reacción inmediata no es bendecir, ¿sí? Ahora vamos hasta el versículo 17 en adelante y vamos a ver que el sentido imperativo del mensaje de Pablo es exactamente el mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Dice en el 14, bendigan a quienes los persigan, no los maldigan, pídanle a Dios en oración que los bendiga. Romanos 12, 17, lo leo en la Biblia de las Américas. Y luego dice Pablo, nunca paguen a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19, amados,
nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Estas son palabras de Dios, escrito está. Pablo está escribiendo la carta, pero Pablo está haciendo referencia a lo que dijo Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? ¿Y qué tenemos que hacer cuando te maldigan? Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. 21, termina Pablo diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien y el mal. No sé si ustedes notaron, pero Pablo aquí está hablando, a mí me parece, yo sospecho como que Pablo está hablando de un creyente que ha sido tocado, transformado por el poder de la palabra, y ese poder de la palabra que ha hecho un efecto en su corazón lo ha llevado a manifestar rasgos del carácter de Cristo, que es compasivo, misericordioso, manso y humilde. ¿Lo alcanzan a ver así? Sí. Entonces dice Pablo, Romanos 12:2, atención aquí, lea otra vez el texto: bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Yo no sé si ustedes notaron en estos textos, los verbos que está usando Pablo están en modo imperativo, lo cual significa que no son opciones, son mandatos. En otras palabras, Pablo no está sugiriendo que bendigas, Pablo está mandando, tampoco está recomendando. Más bien, él con su autoridad apostólica, que la tenía, el apóstol Pablo la tenía, él está dando una orden. ¿Qué se hace con las órdenes que Dios establece en su palabra? Cumplirlas. Como cuando tú como padre le das una orden a tu hijo, ¿qué deseamos? Que la cumpla. Y si no, pues entonces vienen consecuencias, ¿sí? Entonces, la orden que está dando Pablo, no la opción ni la sugerencia, es: bendice, no maldigas, y además pídele a Dios que lo bendiga. Ahora, si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que esta orden que está dando Pablo está así contrariamente al sentimiento y al razonamiento humano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien nos ofende, ¿alguna vez te han ofendido? ¿Han hablado mal de ti? ¿Te han traicionado? ¿Te han defraudado? Yo creo que a todos. Entonces, cuando alguien nos ofende, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos traiciona, nuestra reacción inmediata no es: gloria a Dios, Señor, bendícelo en gran manera. ¿Verdad que no es esa nuestra reacción? No, no es esa nuestra reacción. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos defrauda, escuchen, inmediatamente demandamos y exigimos justicia por todos los medios. ¿Sí o no? Es que habló mal de mí y dañó mi reputación, exijo que me pida perdón. Pero acuérdense que la moneda tiene dos lados. Que cuando nosotros ofendemos o cuando nosotros defraudamos a alguien, ¿nos exigimos a nosotros mismos la misma acción justa que nosotros mismos demandamos? ¿Se fijan cómo la palabra nos confronta? Sí. Ahora, escuchen esto bien. El único lugar donde alguien recibirá la justa retribución a sus extravíos, ¿sabes cuál es? El infierno. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Dios es justo y nadie llega a ese lugar de manera injusta. Cada quien recibirá la retribución justa a sus extravíos. Y si no me cree, lea Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Ahí se va a dar cuenta cómo la gente de aquel tiempo, en el tiempo de Pablo,
no le dieron honra a Dios, sino que en sus propios razonamientos dice que cambiaron lo que es natural contra lo antinatural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ellos en su momento recibieron la justa retribución a su extravío, como la recibirán todos los que en este tiempo están caminando de esa manera. Y si no se arrepienten, pues su destino eterno no es el cielo, es el infierno. Es el infierno. Porque ahí es donde se recibe precisamente la justa retribución a los extravíos. Jesús lo dijo de otra manera, Juan 3:17. Así lo estableció Jesús. Porque yo dije, si el único lugar donde alguien va a recibir la justa retribución va a ser el infierno. ¿Sí? Jesús lo dijo así, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. ¿Se fijan el corazón de Dios? Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Tú crees que si Dios no hubiese amado, porque está el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Tú crees que si Dios quisiera condenar y acabar con el mundo hubiera enviado a su Hijo? Es más que tú y yo, Dios está más interesado en las almas que tú y yo, repito. Si Él no estuviera interesado en la salvación de las almas, no hubiera mandado a su Hijo. Entonces, Jesús dijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, así como tú creíste. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Es decir, cada quien. Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien se va solito por su incredulidad, ¿sí? Por la dureza del corazón que los lleva a la incredulidad. Entonces, donde alguien recibirá su justa retribución va a ser en el infierno. Pero está el otro lado. El único lugar donde alguien recibirá la gracia que no se merecía es en el reino de los cielos. Ahí, por causa del arrepentimiento y nuestra fe en Jesús, pero también por causa del cumplimiento de nuestros deberes cristianos, aclarando y entendiendo que no es por obras la salvación, no es por obras, es por gracia. Todo es por gracia. Fuimos salvos por gracia, somos perdonados por gracia. Todo es por su gracia. Estamos aquí el día de hoy por su gracia. Así que tener esto en mente, en nuestra mente hasta donde yo voy ahorita, nos va a ayudar a lidiar con aquellas personas que se han vuelto así como nuestros enemigos, o con aquellas personas que buscan una y otra vez dañarnos, defraudarnos y luego nosotros exigir justicia. Escucha esta pregunta. Cuando cometemos algún pecado, que todos cometemos pecados, o cuando ofendemos o dañamos a alguien, la pregunta es, ¿cómo somos tratados por Dios? Bueno, Dios no nos ha tratado de acuerdo a su justicia, porque si así fuera, nos hubiera dado lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? El infierno. Entonces, Dios, aun cuando cometemos algún pecado del cual nos arrepentimos, Dios siempre nos trata con gracia o de acuerdo a su gracia. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Dios nos trate de acuerdo a su gracia no significa que vamos a decir, pues entonces voy a vivir como me dé la gana, al cabo pues es por gracia. No. Acuérdense que la gracia no es una autorización que tenemos, un carnet o una licencia para cometer los pecados a nuestro antojo. No, la gracia de Dios también tiene su límite, ¿verdad? Entonces, si recibimos la gracia de Dios, escuchen esto, cristianos
que estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes. Si recibimos la gracia de Dios, tenemos la responsabilidad y el deber de actuar de acuerdo a la gracia recibida. En otras palabras, lo que se recibe de gracia, se da de gracia, ¿sí? Bueno, en esencia ese es el mandato que Pablo nos está dando. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos daña, cuando alguien nos defrauda, lo primero que nos viene a la mente hacer es aplicar la ley del talión. La ley del talión que Dios estableció en el Antiguo Testamento como un principio de justicia sobre actos de violencia, ¿sí? ¿En qué consistía la ley del talión? Bueno, en que el castigo debía de ser equivalente y proporcional al daño que te causaban o que causan, el cual quedó resumido en esta frase precisamente: ojo por ojo, ¿y qué? Diente por... sí se lo saben. Vamos allá a Éxodo 23. Ahí es donde quedó establecido en la ley. Éxodo 23, 23 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Esa era la ley del talión, la justicia, ¿sí?, que Dios había establecido allá en el Antiguo Testamento, en la ley. Y luego dice 24: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Sin embargo, o sea, eso era lo que estaba diciéndose en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo ahora nos está diciendo es muy diferente. Pablo está diciendo: al que te ofendió, al que te dañó, al que te defraudó, no le pagues de acuerdo a la ley del talión o de acuerdo a la manera que tú quisieras que la persona que te ofendió fuera castigado. No le pagues así. ¿Por qué no debemos pagar así? Porque esas son las conductas del mundo. Así se conduce el mundo: ojo por ojo y diente por diente. Ahora, esto es lo que decía el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento en base o con respecto al principio de la justicia? Bueno, en el Sermón del Monte, Jesús, quien es el maestro por excelencia, establece un concepto de la justicia completamente diferente, enseñando un principio, y lo voy a decir así, un principio que es contracultural. Es decir, va en contra no solamente de la cultura, de lo que se nos enseña, sino además va en contra de la naturaleza humana. Este principio que Jesús establece es muy simple, no solamente en el leerlo o en el decirlo, y muy difícil en el hacerlo. El principio, así resumido, dice: no a la venganza y sí al amor a los enemigos. ¿No te parece así como un principio difícil de practicar? Cuando yo era niño, un niño de 12 años, había otro en la escuela que me molestaba bastante, me hacía bullying constantemente. Y una ocasión, así como incómodo, fui con mi papá y le dije: fíjate que hay un niño ahí en la escuela que constantemente me molesta, me hace bullying. ¿Sabes qué me respondió mi papá? Por eso decía yo que es en base a veces a lo que nos enseñan nuestros padres, ¿no? En una ignorancia de estos principios. Él me dijo: no se deje, defiéndase, demuestre que usted es hombre, hágale usted lo mismo. ¿Y qué crees que hice? Me defendí. Cuando vino y me golpeó, mi papá me decía el gallito de pelea. Imagínense. Eso me decía mi papá, usted no. Pero después pagué las consecuencias. ¿Sí? Ahora, el principio que Jesús establece, y que ya lo dije, es contracultural o contra la naturaleza humana. Dice Mateo 5:38, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? 39. Pero yo les digo, dice Jesús, yo les digo: no resistas
o no rechaces a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ponle la otra. ¿Tú lo harías así en lo natural? Si alguien llega y te da una bofetada en la derecha, gloria a Dios, aquí está la otra, dale con ganas. ¿Lo haríamos? ¿Se fijan cómo es contra la misma naturaleza humana? Pero eso es lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Y por cierto, le recuerdo, esos son nuestros deberes, porque estamos hablando de deberes cristianos. Si somos cristianos, vamos a actuar de esa manera. Si no, le vas a regresar la agresión, ¿sí? Versículo 40. Si te demanda ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Se acuerdan de los corintios que se demandaban ante los tribunales? Y se demandaban porque tristemente en la iglesia querían ellos establecer su justicia propia. Me pagas porque me pagas, y si no, vámonos a la corte. Y Pablo les dice: oigan, que no hay nadie dentro de la iglesia con sabiduría que les ayude a resolver los conflictos dentro de la iglesia cristianamente, resolver conflictos cristianamente. No los hay, parece que no, porque se peleaban. ¿Sabe por qué? Porque no iban a lo que dice la palabra, porque eran carnales los corintios, ¿sí? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo así hipotético. Vamos a suponer que alguien te debe, le prestaste a un hermano de aquí de la congregación o cualquier otro, le prestaste dinero, $1,000, $2,000, y te dijo el hermano: te los voy a pagar en un mes, o te los pago en 6 meses o en 3 meses. Hacen un acuerdo ahí. Y si llegan los meses que acordaron y no te paga, ¿qué haces? ¿Vas y lo demandas? Se quedaron muy serios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, al que le prestaron dinero, pues paguen. Paga lo que toma chocolate y paga. Entonces, no, el deber, o sea, nuestra responsabilidad no es demandar. Eso hacen los del mundo, la gente del mundo, en el país de las demandas, ¿sí? Aquí dice el Señor: si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también el abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Pero también a los que se les presta paguen, ¿verdad? ¿Han oído en la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Levítico 19:18. Pero yo digo, ahí está otra vez Jesús dando la instrucción, el mandato, no es la sugerencia, el mandato. Pero yo digo: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera, escucha, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Termina Jesús aquí instruyéndonos, versículo 48. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Pero tú debes actuar como en el mensaje del pastor Chuy que hablaban de Jesús. Entonces vinieron los discípulos y Jesús los confronta. Okay, eso es lo que dice la gente de mí, pero ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Tú qué dices? Esto es la instrucción de Jesús. Pero tú, ¿cómo eres?
aquí o allá afuera, o aquí y allá. Pero tú, dice aquí Jesús, pero tú sé perfecto, habla de madurez, ¿sí? Así como tu Padre en los cielos es perfecto. En Mateo 6 todos conocemos la oración modelo cuando dice Jesús, perdona nuestras deudas. Todos somos deudores delante de Dios, ¿eh? Si no es por su gracia, todos somos deudores. Algo le debemos alabanza, le debemos adoración, le debemos gratitud. Somos deudores, ¿sí? Pero Él nos perdona por su gracia. Pero está el otro lado de la moneda. Dice ahí, esta es la oración de Jesús. Jesús está diciendo, así deben orar. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ah, no, Señor. Perdóname tú, pero yo no. Pues así no funciona. Perdóname, pero así no funciona. Si Dios nos perdona y nos da la gracia que no merecemos, pues con esa misma gracia debemos obrar también nosotros. ¿Sí o no? Esa es la vida del cristiano. Porque si perdonáis, sigue diciendo Jesús, a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que la ley del talión Jesús la reemplazó por una ley mucho mayor que dice el principio, no a la venganza, sí al amor y a la paz. Y escucha esto. Si hay algo que ha quedado demostrado de manera muy clara en la historia, no solamente de personas, sino de matrimonios, de familias, incluyendo iglesias, naciones, es la tendencia tan tremenda que nosotros tenemos de una manera o de otra hacia lo que se conoce como la retaliación o el deseo de venganza o la represalia o en la oportunidad que tenga me voy a desquitar o voy a buscar la revancha. Todos tenemos esa tendencia. Tú no puedes decir, no, yo no, porque soy bien santo. No, en la carne luego a veces decimos, ojalá, sí. Ahora, además de esto que acabo yo de mencionar, nos convertimos en personas adversas o nos resistimos a la idea de tratar bien a quien nos ha dañado, a quien nos ha traicionado. Preferimos mejor cortar la relación. No te quiero volver a ver. ¿Estoy exagerando? ¿Alguna vez, ya pregunté, vuelvo a hacer la pregunta, ¿te han ofendido, te han dañado, te han traicionado? ¿Sí o no? Entonces la siguiente pregunta sería, ¿y cuál ha sido tu reacción inmediata? ¿Orar? ¿Orar? ¿Bendecir? ¿Sí? Porque si somos intencionalmente honestos, a la mayoría de nosotros se nos dificulta orar por quienes nos han hecho algún tipo de mal. Y si eventualmente lo hacemos, si alguien te dañó y estás ahí con la lucha aquí en el corazón, y si eventualmente vamos a la presencia del Señor y oramos, nuestra oración puede contener queja, lamento, un deseo muy sutil de venganza y le decimos a Dios, Señor, por favor revélate a Él y que Él se dé cuenta de la falta que cometió contra mí. Mira el daño, mira el maltrato que me ha causado. Así que te pido que vayas, Señor, y con tu Espíritu Santo redargúyelo y ve y dile, Señor, revélate si es posible a Él y que venga y me pida perdón y además que reconozca su falta. A veces así oramos. Nunca decimos, Señor, bendícelo. No lo decimos, esa es la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si somos honestos, esa es la verdad. ¿O solamente yo he orado de esa manera? El asunto es, mis hermanos, y aquí está el punto. El asunto es que Pablo en el versículo 14 de Romanos 12 me está pidiendo que lo haga, no, que ore, pero no a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Sabes cuál es la manera de Dios? Versículo 14, lo vuelvo a repetir. Bendigan a quienes los persiguen y no los maldigan. ¿Cómo dice el texto? Bendigan y
Díganlo. Y no maldigan. Ora por el que te ha ofendido. A lo mejor ustedes dirán: ay, pastor, mire qué fácil lo dice. Hermanos, créanme, yo sé de lo que les estoy hablando. Sí. Ahora, una cosa es ignorar o rechazar a la persona que te ha ofendido, o cortar la relación con esa persona que te ha dañado, y otra muy diferente es pedirle a Dios no solamente que lo perdone, sino que lo bendiga. Bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, pídanle a Dios en oración que los bendigan. Te lo voy a decir ahora como lo dijo o lo estableció Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero ustedes, Lucas 6:27, ustedes los que oyen, les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Puede ser tu jefe de trabajo, puede ser el vecino, puede ser... Mire, yo tenía un vecino hace ya algunos años que no nos quería. No me quería el vecino. Y un día yo dije, yo tengo que hacer algo, Señor. ¿Qué voy a...? Como a mí todavía me gusta hacer jardinería. Ya no lo hago tan constante como en aquellos años, pero un día dije, me voy a ganar a este hombre. Y como él vivía solo, su yarda la tenía sucia. La yarda de mi vecino de al lado y la mía, bien bonito el pasto, pero la de él, hacía feo ahí el barrio, ¿no? Entonces un día dije, me voy a poner a darle con la máquina y empecé, le limpié. Cuando llegó, vio su jardín, así su yarda, pero reluciendo. Y yo andaba ahí trabajando. Y me dice, ¿tú limpiaste mi yarda? Le dije, sí, yo te la limpié. Dice, ¿sabes qué? Gracias, perdóname por tanta ofensa que te he dado. Perdóname. Y de ahí empezamos a ser amigos. No quería nada con el Señor, ¿verdad? Y empecé a orar por él. Le decía, Señor, bendice a este hombre. Yo me imagino que por el hecho de vivir solo está amargado, está resentido. Pero me insultaba y yo lo bendecía. Ahora, porque me nacía bendecirlo, pues no, la verdad no es muy normal eso, pero es un deber, ¿sí? Al que te hiere en la mejilla, ya lo dijimos, preséntale la otra, y al que te quite la capa no se la niegues, tampoco la túnica. Ahora, escuchen esto que voy a decir a continuación. Si el problema de enemistad es con un inconverso, escuchen, la responsabilidad de cumplir con este deber de orar para bendecir, ¿de quién crees que es? Tuya. No es de él. Él no conoce a Dios, él no sabe orar, él no sabe interceder. La única persona que puede hacer algo para que Dios obre a favor de los dos no es el pastor tampoco, eres tú. Soy yo. Ahora, como la moneda tiene dos lados, resulta que el otro lado de la moneda nos muestra que que en la lección que tú quieres que el otro aprenda, ¿sí?, tú te conviertes en el maestro, porque tú eres cristiano, el otro no. Entonces, queremos que la otra persona se vuelva diferente, pues hay que enseñarle. El maestro eres tú. La pregunta es, ¿qué tan buenos maestros somos con aquellos que nos ofenden? ¿Qué tan buenos maestros somos? ¿Sí? Voy a detenerme aquí porque no quiero entrar en lo demás y quedarme a la mitad, ¿sí? Pero creo que con esto que hemos hablado hasta el día de hoy nos queda claro el mensaje, ¿verdad? Bendice, no maldigas, pero además de bendecir y no maldecir, también ora, pero oremos a la manera de Dios para bendecir. ¿A quién? ¿Al que te dañó? Sí, al que te dañó.
¿Al que te ofendió? Sí, el que te ofendió, quien sea. Porque escuchen esto no solamente honra a Dios, esto produce en nosotros paz en el corazón. Y es una paz que dice la Biblia que sobrepasa el entendimiento humano. Porque si tú obras de otra manera, ¿sabes lo que va a pasar? Si tú no perdonas, si tú no oras por el que te ha maldecido, ¿sabes qué va a crearse aquí en tu corazón? Amargura. Y ahí la vas a traer, esa amargura. Y cuando la amargura no es tratada a través del perdón que el Señor, eso es otro deber que tenemos los cristianos, de perdonar al quien nos ha ofendido. Cuando la amargura no es tratada aquí en el corazón, la amargura no viene sola. Viene acompañada de resentimiento, viene acompañada de deseos de venganza. No te deja dormir, no puedes dormir en la noche, porque andas ahí con la amargura en el corazón. No, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y aquel que me ofendió, Señor, yo lo bendigo y bendícelo tú también y lo perdono. Y esa es la vida de un cristiano, mis hermanos. ¿Ya se habían dado cuenta? Sí. Bueno, vamos a continuar en la siguiente semana, pero acuérdese, Pablo está hablando de nuestros deberes hacia Dios, pero también hacia nosotros los cristianos. Por lo tanto, Dios demanda que nuestro corazón sea un corazón para Él. Porque al final de cuentas, a Dios no le interesa tu apariencia, lo que somos externamente. A Dios le interesa lo que hay aquí en tu corazón. Por eso Dios inspiró a Salomón y dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo, hermano. Guardemos nuestro corazón, ¿sí? Para que nos vaya bien, para que vivamos en paz, para que podamos ser bienaventurados, para poder recibir la bendición de Dios y ser de bendición para otros. Pero todo está aquí en el corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Todavía nadie se mueva, porque vamos a cerrar con esa oración que tú y yo debemos hacer, que es una oración de compromiso con Él. No es conmigo, es con Él, ¿sí? Y el deseo de Dios es que nuestro corazón esté en paz, esté tranquilo, esté en armonía con lo que dice su palabra. Y ha sido muy claro el Señor con nosotros. Bendice, no maldigas, ora y pídele a Dios que perdone al que te ha ofendido. Habrá alguien quizá aquí en este lugar que ahorita, mientras yo estaba hablando, como la semana pasada nos hablaron acerca de mi familia, me marcó inmediatamente. Cuando yo empiezo a escuchar el mensaje, me vino a la mente la marca que me dejaron aquí, ¿verdad? Que desde luego Dios sanó esa herida. Pero a lo mejor, mientras yo estaba compartiendo algo de esto, vino a tu mente alguien que te hizo daño, alguien que te defraudó, te traicionó, no sé qué haya pasado. Este es el momento para que tú puedas orar, para bendecirlo y pedirle a Dios que también lo bendiga a él, ¿sí? Y perdonarlo. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos un momento. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque siempre tu palabra, Señor, siempre cumple el propósito por el cual es predicada, Señor. Tú nos demandas, Señor, que podamos cumplir con los deberes que tú nos dejas establecidos en tu palabra, Señor. Y hoy nos has hablado tan claro, Señor, acerca de nuestro deber para con aquellas personas que de alguna o de otra manera nos han dañado, nos han molestado. Tú nos pides, Señor, que oremos para bendecir, porque si no oramos y bendecimos a los que nos maldicen o a los que nos insultan,
pues entonces se genera amargura en nuestro corazón. Si hubiera alguna persona que vino a tu mente mientras yo estaba compartiendo la palabra, perdónalo en este momento. Perdónalo de una vez y por todas. No sé qué te hicieron, pero dile al Señor: Señor, yo decido perdonar. Y oro por esa persona que me hizo daño, que me molestó. Y te pido, Señor, que lo bendigas o que la bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, fluya al corazón de cada uno de los que estamos siendo confrontados en este lugar a través de tu palabra, Señor. Porque tú anhelas de nosotros que te entreguemos nuestro corazón, Señor. Tuyo es nuestro corazón. Nuestra vida es tuya, Señor. Tú la compraste a precio de sangre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no guardar nada en nuestro corazón. No queremos guardar nada en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo en estos momentos esté haciendo su obra en el corazón herido de aquellos hermanos, hermanas que están en este lugar. Y gracias, Señor, gracias por sanar, gracias por liberar, Señor. Eso te honra, eso te glorifica, Señor. Pero también eso nos ayuda a cumplir con nuestros deberes, con uno de tantos los deberes que tenemos como cristianos. En el nombre de Jesús, Señor. Hagamos de este canto nuestra oración final. Presento a ti para adorarte, tú eres mi Rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti, si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón.
Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Jesús? Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, siempre. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo. ¿De acuerdo? Bendiciones para todos. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m.
Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte.